que tras lucirse Boris Johnson cuestionando a la nación euroasiática por su accionar en Europa, Moscú le ofreció una contundente respuesta donde le exige que devuelva de inmediato las Malvinas argentinas. Asimismo, le exigieron que dejara de hacer el ridículo. Tal es así que le pidieron desde el Kremlin que antes de criticar a Rusia, sostuviera un espejo bien grande que le permita autoevaluarse. Johnson, quien aparenta ser un desenfrenado presidente europeo con sus actitudes inconcebibles, aparenta ahora tener un zipper en la boca. Y es que Rusia lo desmanteló totalmente, apoyado en las últimas declaraciones del presidente argentino Alberto Fernández. A 40 años del conflicto del Atlántico Sur, hemos lanzado la agenda por las Malvinas. Realizaremos un amplio despliegue diplomático para recuperar la soberanía por la vía del derecho internacional, expresó Fernández. Sin embargo, el apoyo ruso ha ido más allá. Devuelvan las Islas Malvinas, devuelvan Gibraltar, devuelvan la parte anexionada de Chipre, devuelvan el archipiélago de Chagos en el Océano Índico, que convirtieron en una enorme base militar. Fueron las palabras salidas del Kremlin en las últimas jornadas y con las que callaron a Boris Johnson. Solo entonces su conciencia tal vez esté un poco más limpia y puedan empezar a juzgar otros temas. Señalaron desde Moscú e hicieron referencia a la doble moral que experimenta el líder británico, cuya estrategia de hacerse ya no le funciona. Boris es un improvisado, completamente perdido en materia política e historia, aseguraron desde el Kremlin, ametrallando en sentido figurado la pálida imagen de un primer ministro del reino. Rusia le ha exigido a Johnson dejar de interferir sobre la situación de Crimea o al menos no omitir el asunto de referencia al hablar de ello. Es por ese motivo que solicitaron a Inglaterra resolver sus problemas diplomáticos y quitarse de sus bocas todo lo que concierne a Moscú. De hecho, comentaron que de los 17 territorios reconocidos bajo estatus de no autogobierno por el Comité de Descolonización de la ONU, una decena está bajo el dominio del Reino Unido. Entonces, ¿de qué moral está hablando Boris Johnson?, se preguntaron desde la nación euroasiática y señalaron que aún las Malvinas, Gibraltar, Islas Turcas y Caicos, Anguila, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Santa Helena, Montserrat y Pitcairn están bajo dominio del Reino Unido, por lo que Boris Johnson está desarrollando la típica doble moral. Sobre las Malvinas consideraron que es una posición hipócrita de Inglaterra en su alineación con Washington, cuando no son capaces de resolver la situación en el sur de América. La realidad es que desde 1833 este territorio argentino está en manos de la potencia europea y años atrás se reclama la devolución. La cuestión Malvinas presenta muchas facetas, comentaron desde Moscú e hicieron alusión a que junto a la soberanía territorial está en juego en esa demarcación los recursos naturales, la cultura y demás riquezas que a Johnson no les conviene perder, donde se incluye además la posición geográfica mundial para sus ejercicios bélicos desde el sur. Sobre todo recordaron que en la Antártida Argentina también los ingleses tienen enclavadas bases militares, por la que ser dueños de las Malvinas los pone en una situación favorable como parte del acuerdo AUKUS que recientemente firmaron junto a Australia y Washington para la defensa del flanco Pacífico Sur. Lo curioso es la propia actitud del primer ministro europeo, que no quiere reconocer que el archipiélago es un territorio argentino. Se suman muchos intereses económicos, militares, que hacen que Boris Johnson tenga este tema alejado de su agenda diplomática y por tal motivo, Alberto Fernández detalló: no vamos a cambiar a las Malvinas por deudas. Pero más allá de cualquier especulación, Rusia cayó de manera inmediata al Reino Unido. No se puede hablar de justicia en un conflicto cuando moralmente no estás en condiciones, alegaron desde Moscú y solicitaron a Johnson devuelva todos los territorios usurpados. Esto sucedió luego de que Johnson criticara al gobierno de la nación euroasiática. Si el mandatario fuera otro, seguro que hubiera evitado un conflicto, alegó el primer ministro inglés
y más adelante aseveró que la decisión fue tomada por el impulso de masculinidad del líder euroasiático. Si el presidente fuera mujer, no creo hubiera pasado nada de esto, aseguró Johnson, quien además dijo al medio ZDF en el marco de la cumbre del G7 que si quiere un buen ejemplo de masculinidad tóxica, lo tenemos en esa persona. Pero la respuesta del Kremlin no se hizo esperar, y de manera inmediata ripostaron a las nefastas palabras de Boris Johnson, a quien además criticaron no solo por su ética política, sino por su posicionamiento inmoral, diplomático ante el mundo. Desde Moscú recordaron cómo lograron colonizar a las Malvinas argentinas. Solo quiero recordar los hechos de la historia reciente cuando Margaret Thatcher tomó la decisión sobre el inicio de las hostilidades contra la República Argentina por las islas, señalaron desde el Kremlin. Rusia, con esta información y afirmación, enmudeció a los argumentos del nefasto líder británico. Reino Unido no tiene apoyos, es una ocupación de facto, comentaron sobre la colonización de este territorio sudamericano y aseguraron que es un derecho legítimo que tiene la Argentina sobre las Malvinas. Por ende, exigir su soberanía es también una obligación para el gobierno de Alberto Fernández. Rusia señaló que existe una enorme distancia entre el Reino Unido y Sudamérica, por lo que tras las conquistas de las Malvinas se resumen ambiciones imperialistas y se confirma el estatus imperial. La reacción de Johnson es una mera prueba de las políticas neoliberales que se desarrollan hoy en día, aseguraron desde Moscú. Con respecto a las Malvinas, también recordaron las palabras de Alberto Fernández cuando dijo: que nadie nunca nos robe el amor por Malvinas, que nunca nadie nos quite el derecho sobre estas tierras, y juzgaron el rol de los ingleses con su política intervencionista. Rusia le pone freno a las especulaciones de Johnson, pero sobre todo le demuestra su baja moral y su política hipócrita. La trolearon. Dicho con todas las letras, fue la acción del mandatario de la potencia del norte y el bloque militar con la corona española. Y es que en la cumbre de la alianza, el presidente Joe Biden lanzó unas decisiones que llevaría a cabo en España sin previo aviso ni con el consentimiento de las autoridades de Madrid. Pero, ¿de qué se trata? Es que el líder de la potencia del norte indicó que colocará 2 buques de ofensiva militar con lanzamiento de misiles diseñado para escoltar buques de mayor tamaño en forma naval en España sin un previo consenso de las autoridades del país. De hecho, más allá de los abusos de confianza en lo protocolar llevado a cabo por el mandatario de Washington, según declaró el analista Fernando Maragón para el medio de noticias de Sputnik, en España nadie estuvo al tanto de esta realidad. Pero este incidente, según el analista, deja entrever en la organización quién es el que hace respetar sus decisiones, como lo es el caso del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, y quién es el que calla y acepta los designios, como Pedro Sánchez. Más vale pedir perdón que pedir permiso, fue la frase popular de Maragón, quien cuestionó el accionar de Sánchez ante la incorporación de los 2 destructores a la base de Rota sin un permiso otorgado. Mientras que el medio de prensa señaló: en España hay una frase, y supongo que también en muchos países de Latinoamérica, que dice: la confianza da asco. Y así fueron catalogados los occidentales por la confianza desmedida ante los españoles. Con respecto a esto, el analista internacional Fernando Maragón ironizó: por lo que se ve, es tanta la confianza que ya directamente ni nos consultan. Y añadió: simplemente nos informan, nos dicen: oye, que os vamos a colocar 2 barcos más. Y como buenos vasallos decimos: ah, vale, argumentó Maragón. Pero no fue el único que dejó mal parada a España durante la cumbre de la Alianza en Madrid, delante de todos los miembros de la organización bajo su propio territorio. Esto de informar sin previo aviso es una indirecta como para dejarle claro a España su importancia en la organización, así señaló Maragón y agregó: no va más allá de obedecer, refiriéndose a la escena vivida con el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, y el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez. El propio mandamás de la alianza bajó de un plumazo unas pretensiones que, en la introducción innecesaria a la cumbre, el presidente del gobierno de España vendió como una certeza. Pero habló Stoltenberg
el pan subió y el humo se disipó. ¿Pero qué es lo que pretendía el alto funcionario ibérico Pedro Sánchez? El líder de la Moncloa procuraba, con tantas concesiones hechas al bloque, que tras este evento se proclamara que las ciudades españolas, Ceuta y Melilla, quedaran protegidas bajo el paraguas de la alianza. Esto es debido a los desencuentros que tiene España con Marruecos. Cabe recordar que Ceuta y Melilla son las únicas ciudades de la Unión Europea que se encuentran en el África continental y sus límites fronterizos han sido foco de crisis migratorias y disputas diplomáticas. ¿Pero a qué se debe esto? Es que estas dos ciudades pertenecen a España hace más de 500 años. Sin embargo, Marruecos ha estado reclamando como suyas desde que consiguió su independencia en 1956. Mientras la ley internacional no las considera colonias y la Organización de Naciones Unidas respalda que son provincias españolas. De hecho, el 17 de mayo, luego de más de 2 años del paso fronterizo cerrado por la pandemia, Marruecos reabrió sus puertas a los pobladores de Ceuta y Melilla, constituyendo el último episodio polémico que existe entre ambos países después de varios años turbulentos. No obstante, el reciente acercamiento tuvo lugar luego de que el gobierno de Pedro Sánchez diera luz verde al proyecto de Marruecos acerca de la autonomía del Sahara Occidental en marzo, otra controversia territorial que han experimentado durante años. Pero, ¿por qué estas ciudades africanas pertenecen a España? Cabe recordar que en 1415 Ceuta era uno de los puntos económicos más importantes del mundo islámico por su actividad portuaria, controlado por varias dinastías, pero en ese año fue conquistada por Portugal. Y en 1580, al unirse la dinastía de España, pasó a ser parte del dominio español en la llamada Unión Ibérica. Mientras que Melilla fue conquistada por la Corona de Castilla en 1497, bajo el reinado de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. En esa ocasión, una flota acudió a esta otra ciudad portuaria como parte de la reconquista de España, luego de derrotar al último reino musulmán de la península en Granada. Pero, ¿a qué se debe la importancia de Ceuta y Melilla para España? Es que estas dos ciudades son puntos estratégicos de España por su cercanía al país ibérico y por el control que ejercen en la entrada al mar Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar. Pero Samir Benis, un analista marroquí, las calificó como fortalezas militares y presidios al aire libre. En medio de nuevas contradicciones con Marruecos, el gobierno de Pedro Sánchez, por la importancia que tienen Ceuta y Melilla, abrigó la esperanza con tantas concesiones a la alianza que declararan estas ciudades bajo la protección del bloque militar. Pero, según comentó el analista internacional, inmediatamente lo ubicaron en su lugar. Le vendieron a Sánchez la piel de oso antes de cazarlo, indicó el analista Fernando Maragón con suma ironía. Si a Marruecos, aliado primordial de la potencia del norte y Francia, entre otros aliados, le da por asaltar e intentar quedarse con esas dos ciudades españolas, entonces España se tendrá que buscar la vida sola, reconoció Maragón. Para el analista español, esto demuestra una vez más que la política exterior de su país, sobre todo bajo el manto de Pedro Sánchez, es inexistente. Tenemos una sumisión hacia el imperio y sobre todo en temas militares, hacia Washington, y en temas económicos fundamentalmente hacia Bruselas por parte de la Unión Europea. Es una política exterior vergonzosa, así sentenció Maragón. Sin dudas, el líder de la Moncloa recibe otro guantazo de Occidente tras atravesar por un bochornoso escenario en la cumbre de la Alianza que tuvo lugar en Madrid. ¿Será este el golpe que despertará